envuelto en esta estela de serigrafías y cuadros de Olinalá que enmarcan la vida de hombres y mujeres que mucho han contribuido al nacimiento y a la estructuración del sistema político mexicano, me llena de beneplácito hablar de un tema que reviste vital importancia para los tiempos convulsos que se están viviendo: el papel fundamental de la división de poderes en México. Así, convendría hacer un breve recuento histórico acerca del sistema político mexicano y empezar diciendo que tras 11 años de lucha independentista parecía que alcanzábamos el cenit de la organización, pero entonces la forma de poder era a través del imperialismo de Agustín de Iturbide. No podemos hablar entonces del siglo XIX sin encontrarnos bien hasta llegar a la Constitución de 1824, que se establecería la división de poderes en México. Y a partir de entonces encontramos en Guadalupe Victoria el primer presidente de la historia de México y por ende el establecimiento del mecanismo por autonomacia de ejercer el presidencialismo en México. Pues en su obra Jorge Carpizo nos retrata acerca del omnipresidencialismo que se ejerce en el país mexicano. A partir de entonces, 3 constituciones se sucederían: la de 1857 al triunfo de la reforma de Juárez y el establecimiento entonces de una tripartición de poderes, estableciendo a la Suprema Corte de Justicia como ente garante y ente judicial para la insaculación y los controles al presidencialismo mexicano. Y tenemos entonces el funcionamiento de las primeras legislaturas, no sin antes remontarnos brevemente para señalar que fue el propio Iturbide quien las disolvió por vez primera. Así, señoras y señores, tenemos que el siglo XIX, para los términos de la división de poderes, es un vaivén de acontecimientos que se convulsionan y se suceden uno tras otro. Tras la lucha revolucionaria, parecía que alcanzábamos entonces, por fin, la anhelada estabilidad política y se convocó al mosaico identitario en el Teatro de Iturbide en Querétaro para reformar entonces y establecer el constitucionalismo mexicano con el precepto y el marco normativo por autonomacia que determina en gran medida la forma de estructurar al poder en México. Y es la propia Constitución de 1917 la que establece cuáles son las facultades del presidente, del Congreso y del Poder Judicial. Ahí tenemos entonces el esbozo de los 3 poderes que hasta entonces son garantes. Y la división de poderes entonces reviste vital trascendencia, porque no podríamos señalar la importancia que reviste la tributación de facultades y las distintas competencias que ejercen. Sin embargo, la historia demuestra que el presidencialismo en México se ha constituido como eje rector de la política mexicana, muy a pesar del resto de órganos que están constituidos. En los tiempos modernos que se viven, hay que señalarlo, ha habido un constante golpeteo al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces tenemos una enorme crisis de estabilidad si no señalamos el presidencialismo que se ejerce ahora desde Palacio Nacional. Señoras y señores, ¿a qué quiero ir con la disertación de mi discurso? Que se vuelve necesario hacer una reivindicación histórica en torno a los hechos que se han suscitado para señalar y ceñirnos a la importancia de la división de poderes en México, fortalecer al poder legislativo y las facultades de los diputados para dejar de ser títeres al poder de quien ejerce el Ejecutivo, tanto en las entidades federativas como en toda la federación, porque el pacto federal demanda de la representación de los diputados, que en última instancia son representantes de la soberanía popular conforme al artículo 73 constitucional. Una vez más, con esta oda, quiero hacer un recuento de los grandes personajes de la historia que mucho han servido al federalismo y a la división de poderes en México,
tal como lo hiciera el propio Belisario Domínguez y a quien le costara su vida a señalar los incruentos actos de Adolfo de la Huerta. Señoras y señores, así pues, una vez más, llamo a los jóvenes oradores que hoy se aprestan a llevar la palabra al funcionamiento del sistema político mexicano para señalar incansablemente la importancia de la división de poderes en nuestro país y que los tres órganos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, estén facultados para ejercer las funciones que constitucionalmente demandan, porque eso demandan los tiempos modernos en nuestro país, de la reformulación del presidencialismo por autonomía en México, amén de que todos los mexicanos gocen de todas las garantías que la misma Constitución establece. Así, nuevamente, a través del presente discurso, llamo a los diputados de esta soberanía que hoy nos acobijan y hoy son nuestros anfitriones a refrendar el compromiso irrestricto para con los guerrerenses, pero que mi discurso vaya más allá y trascienda al propio Congreso de la Unión para refrendar precisamente la acción legislativa que ejercieran diputados que señalaban con el índice flamígero a los presidentes que simplemente osaban de desmeritar su función, tal como Belisario Domínguez, tal como lo hiciera el propio Antonio Figueroa en el Congreso Constituyente. Señoras y señores, jóvenes que hoy me escuchan, nuevamente a través de la voz transformemos la realidad mexicana. Lleguemos entonces la división de poderes como ente fundamental de la estabilidad que todos los mexicanos ansiamos. Es cuanto.